Hoy venimos a hablar del problema de la vivienda y es posible que haya alguna gente que en Madrid no tenga un problema con la vivienda. Yo sé que los rentistas, que lo que hacen es parasitar el salario de la gente, pues no tienen un problema de vivienda. Yo sé que los fondos buitres, que se frotan las manos cada vez que Ayuso sigue en la Puerta del Sol, no tienen un problema de vivienda. Quien tiene un problema de vivienda es la gente trabajadora, la gente que solo tiene su trabajo para llegar a fin de mes. Esa gente sí que tiene un problema de vivienda y se llama, en buena parte, Partido Popular. Miren, ustedes se niegan sistemáticamente a adoptar medidas que puedan aliviar el bolsillo de las familias a la hora de pagar el alquiler o la hipoteca. Y hoy venimos a discutir sobre una medida bastante fácil, sencilla de poner en marcha y que haría que la vida de centenares de familias que están viendo cómo los fondos buitres están saqueando sus viviendas y sacándoles a patadas de su propia vivienda porque quieren sacar más beneficio, podríamos aliviar la situación de esas familias. Es el tanteo y retracto. Es una medida sencilla que está en leyes autonómicas, la ley del suelo, en el artículo 182 y 187 de la ley del suelo, en el artículo 25 y 31 de la ley de arrendamientos urbanos de España, en el Código Civil en el artículo 1521, y es sencillo. Consiste en que la administración pública tiene la preferencia de adquirir una vivienda antes de que lo haga un tercero. Es decir, tenemos un bloque de viviendas en Vallecas con 150 familias que llevan viviendo ahí toda la vida y viene un fondo buitre a comprarlo para hacer más negocio. Pues la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Administración Pública puede decir no. A esas familias no las van a joder la vida. A esas familias las van a dejar en paz porque aquí hay un gobierno responsable que las va a cuidar. Pero ustedes, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, el Gobierno de Ayuso y de Almeida, se niegan sistemáticamente a adoptar esa medida. Esta medida se podría adoptar con los pisos que construyeron en colaboración público-privada, que tanto les gusta a ustedes, en el momento de Gallardón con la Caixa, las familias de Vallecas, de Vicálvaro y de Pinto. Podría usarse con las viviendas de Carabanchel. ¿Ustedes se acuerdan que en 2013 Ana Botella vendió 1.860 viviendas a 68.000 euros cada una a un fondo buitre? Aún no sabemos por qué. Y que a día de hoy ese fondo buitre está descuidando las viviendas, intentando echar a los vecinos, generando una angustia, una ansiedad y un sufrimiento enorme y que se la quiera vender a un nuevo fondo buitre que ustedes, señores del Partido Popular, podrían poner freno a ese sufrimiento. Es sencillo y es fácil. Se llama tanteo y retracto. Yo sé que a ustedes les suena, ¿eh? No es que ustedes estén en contra de esta medida. ¿Qué va? Esta medida a ustedes les encanta solo en un caso. Solo les han gustado en un caso. Mire, podían ustedes salvar a las cientos de familias de Vallecas, podían salvar a las cientos de familias de Carabanchel, a las de Pinto, a las de Vicálvaro, pero no. Ustedes han utilizado el tanteo y retracto para una cosa, para que Ayuso tenga un chalet de 4,3 millones de euros. Es una sinvergonzonería que ustedes sepan que tienen herramientas para facilitar la vida de la gente y lo único que hacen es mejorar el tren de vida de la señora Ayuso. Ustedes quieren que su presidenta, que los cargos del Partido Popular vivan bien. Lo que no quieren es que los madrileños vivan bien. Yo lo que les digo es que lo mismo que hagan para la señora Ayuso, lo queremos para los madrileños y madrileñas. Que ella puede vivir en un ático a todo tren. Yo quiero que todos los madrileños puedan vivir a todo tren en un ático. Que ustedes utilizan el tanteo y retracto para comprarle un chalet a la señora Ayuso. Yo quiero que utilicen el tanteo y retracto para proteger a las familias cuyas casas están siendo saqueadas y robadas por los fondos buitre. Y es curioso, mirando la documentación sobre toda esta cuestión, hay una cosa que es muy curiosa, ¿no? Que es el concepto de vivienda protegida. ¿De quién hay que proteger la vivienda? Ustedes saben que en la Comunidad de Madrid, a diferencia de otras regiones, se construye vivienda protegida en suelo público y a los 10 o 15 años, todos y todas que hemos puesto el suelo, perdemos del patrimonio público esas viviendas. Ustedes, al año, hacen que el parque público de viviendas de la Comunidad de Madrid pierda 2.000 viviendas, desprotegen 2.000 viviendas. Pero díganme, ¿qué significa desproteger? ¿No? Porque cuando una vivienda está protegida es porque el Estado, los poderes públicos, están pendientes del precio, del estado, de las condiciones de los inquilinos que viven ahí. Cuando se desprotege, lo que ustedes están diciendo es: yo me borro de la ecuación y allá se las vean los madrileños y madrileñas con el mercado. De quien hay que proteger la vivienda es del mercado. Que haya subido los precios un 100% en los últimos años en la Comunidad de Madrid es un problema del mercado. Que haya miles de pisos turísticos ilegales en Madrid es un problema del mercado.
que la gente joven no se pueda ir de casa de sus padres es un problema del mercado. Y lo que ustedes están haciendo es inhibirse y decirle a Madrid: yo me borro, vamos a dejar que les roben, mientras los fondos buitres van a hacer negocio. Yo les pido, por favor, que miren a esas familias y les digan por qué no quieren aplicar el derecho a tanteo y retracto, y que les digan por qué van a sufrir subidas de alquiler y expulsiones por su culpa. Muchas gracias. Está bien lo de las promesas falsas sobre vivienda, sobre qué presidente del gobierno o presidenta de comunidad promete viviendas y no llega, es un buen debate numérico. Pero ¿qué solución le estamos dando a estas familias? ¿Qué solución? Construir. ¿Va a construir? Dice la señora de Vox, hay que construir. Vale, pero a estas familias, ¿qué solución le vamos a dar? A las familias de Vallecas, a las familias de Pinto, a las familias de Carabanchel, ¿qué solución le vamos a dar? Hay una medida sencilla, que es que la Comunidad de Madrid se haga con esas viviendas. ¿Por qué ustedes creen que es mejor que esas viviendas estén en manos de fondos buitres a que estén en manos de la Comunidad de Madrid? Yo, sabiendo los antecedentes del Partido Popular, lo entiendo. Pero, en general, un gobierno autonómico debería tener la capacidad, la confianza y la credibilidad para gestionar un parque público de viviendas mínimamente decente. Yo estoy de acuerdo en que los lapsus al hablar no pasa nada, y yo eso no se lo voy a echar en cara, porque usted, que lleva poco tiempo, y otra gente que lleva mucho tiempo aquí, nos pasa a todos. Lo que pasa es que usted, señora de Vox, debería saber lo que ha votado su grupo aquí. Mire, nosotros hemos traído una medida para rebajar el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, del 6% al 2% para la gente que compra, para las personas físicas que compran su primera vivienda. ¿Ustedes qué votaron? En contra. Nosotros hemos traído una propuesta para eliminar las comisiones abusivas de las inmobiliarias. ¿Y qué votaron ustedes? En contra. Estamos hablando de que los propietarios de una primera vivienda se podrían estar ahorrando 18.000 euros solo con estas dos medidas. Y ustedes han votado en contra. Yo sé que ahora a Vox le gusta ir de: no, es que ahora somos punkis, ahora somos rebeldes, ahora hacemos todo por el derecho a la vivienda. Mire, ustedes se han votado en contra de regular los precios de alquiler, de cerrar los pisos turísticos, de evitar los abusos de las inmobiliarias, de prohibir la venta especulativa, de bajar los impuestos a quien compra para vivir y crujir a quien compra para especular, de controlar el rentismo, de construir residencias universitarias públicas y de acabar con el negocio de los portales inmobiliarios que inflan los precios. Que ustedes pueden hablar mucho del Madrid de los todos verdes, pero ustedes están aquí única y exclusivamente para servir a los rentistas. Y a usted a lo mejor no le gusta el rentista que se haya apellida Smith, pero si es de la Casa de Alba, les encanta, ¿no? Porque ustedes no tienen un problema con el rentismo, no tienen un problema con que la gente no pueda alquilar una casa. Ustedes se han inventado un enemigo, que son los inmigrantes, que les va muy bien, yo entiendo que les va muy bien en las encuestas, pero no les dan soluciones a los vecinos de Vallecas, de Pinto y Carabanchel. Y yo le digo a la portavoz del Partido Popular: el problema que hay es que ustedes votan en contra de los intereses de los vecinos y de las vecinas de Madrid. Yo se lo he dicho. A ver si me puede explicar por qué no quieren comprar esas viviendas. Dice: es que eso es intervenir el mercado. Pero que es que el mercado ya está intervenido. ¿Sabe que no comprarlas también es intervenir en el mercado? Es que a lo mejor no se da cuenta, pero dele una vuelta. Muchas gracias. Bueno, señora Marván, la falta de respeto es tener que escucharla aquí cada semana. Hoy, desde Más Madrid... Por favor. Bueno, griten un poquito más. Venga, un poquito más. Hoy, desde Más Madrid, presentamos una iniciativa que básicamente pide tres cosas. Una, le pide al Gobierno de la Comunidad de Madrid que permita a los municipios que así lo desean poder implementar y aplicar y declarar la zona de mercado tensionado. Otro punto, le pide al Gobierno de España que establezca una prórroga en los contratos de alquiler. Y un tercer punto, también le pide al Gobierno de España que establezca los mecanismos necesarios para impedir la compra de vivienda especulativa. Empezando por el último punto, esta se centraría en la zona de mercado tensionado y afectaría principalmente a grandes tenedores y a fondos, porque estos no añaden oferta nueva, sino que elevan los precios de la oferta ya existente. Esto obviamente no operaría en el supuesto de que esas viviendas se pongan en vivienda protegida de manera permanente o en el supuesto de que esas viviendas se alquilasen por debajo del precio de mercado. Con respecto a los otros dos puntos, como todos sabemos, están finalizando los contratos de alquiler de casi 3 millones de personas y la gran mayoría lo está viviendo esto con gran incertidumbre y con nerviosismo. Imagínense, por ejemplo, una pareja que tiene 2 niños y los tiene en el colegio y no sabe si dentro de unos meses lo va a tener que sacar del colegio porque es inasumible pagar el alquiler cuando le renuevan el contrato y a lo mejor los tiene que sacar y se tiene que mudar del barrio.
Todos sabemos que cuando se termina un contrato de alquiler es cuando se abre la veda del mercado para disparar los precios de la vivienda, lo cual esto provoca un desplazamiento y una sustitución de la población por otra población con rentas más altas o, en su defecto, una reducción de la renta disponible de todas estas familias para asumir el pago de la vivienda. Esto, al final, lo que se traduce es en mudanzas involuntarias, en desarraigo y en vaciar el bolsillo de los inquilinos. Cuanto menos dura un contrato de alquiler, más inseguro y caro es vivir de alquiler, porque se reduce el tiempo, el periodo en el cual hay un precio pactado. Y al contrario, cuanto más dura un contrato de alquiler, más seguridad, más capacidad de ahorro, más proyección de futuro, más cohesión y más tranquilidad y más dinero en el bolsillo para esas familias. Por eso, el objetivo tiene que ser implementar lo que ya se aplica en media Europa, que es el contrato indefinido del alquiler. Indefinido significa que el precio se actualiza todos los años acorde al precio de la vida y que es imposible que se dispare el precio cada 5 años cada vez que finaliza un contrato. Es fácil de ver, es fácil de comprender y ya tardamos en poder aplicarlo. Mientras tanto, se pueden poner parches para defender y para proteger la libertad y la tranquilidad de estas familias. La primera opción puede ser que la Comunidad de Madrid permita y le ofrezca la autonomía y la libertad de los municipios que así lo desean para declarar la zona de mercado tensionada. Pedimos para Alcorcón o para Getafe la misma libertad y el mismo derecho a decidir que tienen, por ejemplo, municipios gobernados por el Partido Popular como Badalona o Castelldefels, que sí que se acogen y declaran la zona de mercado tensionado. Yo me gustaría que le explicasen a la ciudadanía de estos municipios por qué alguien de Castelldefels sí puede y alguien de Alcorcón no puede. ¿Y por qué esto? Porque declarar la zona de mercado tensionado lo que permite es que a la hora de renovar un contrato la renta no puede ser superior a la del último recibo del contrato anterior, lo cual de facto significa una prórroga que impide las subidas disparadas. La otra opción es la prórroga del contrato de alquiler desde el Congreso de los Diputados. Es justo, es legal y es urgente. Es bueno para las familias, es bueno para la sociedad, es bueno para la economía, es bueno para el país y únicamente es malo para la especulación. Porque aquí tengamos una cosa clara. Aquí, de lo que estamos discutiendo realmente es en torno a qué libertad debe proteger el Estado. ¿Debe proteger la libertad de, por ejemplo, los 75.000 caseros que tienen 3 viviendas o los más de 50 que tienen 500 viviendas para que disparen libremente el precio del alquiler? ¿O debemos defender la libertad para que las familias que viven en esas viviendas lo pueden hacer sin miedo al mañana, sin miedo a qué va a ser de ellos, con estabilidad y con tranquilidad? Por lo tanto, aquí de lo que se trata es de 2 opciones. Una opción es votar en favor de las familias, del dinero de la ciudadanía, de la tranquilidad, de la estabilidad y la cohesión, y otra opción es votar a favor de disparar los precios del alquiler. Yo sé que hay gente que tiene la suerte de que su casero, por la razón que sea, porque está conforme, está tranquilo, por lo que sea, decide no subirle el precio del alquiler y simplemente actualizarlo acorde al IPC. Pero como comprenderán ustedes, no se puede depender, tanta gente no puede quedar a merced de la decisión voluntaria, de la buena o la mala voluntad de cada persona. Por eso es tarea del Estado la de establecer el marco regulatorio para proteger la libertad y la tranquilidad de todas estas familias. Yo sé que esto no es como el Real Decreto que universaliza el acceso a la sanidad, donde cualquier persona, independientemente de la situación en la que se encuentre, va a poder acceder a la sanidad, lo cual beneficia particularmente a esas personas, pero también al conjunto de la sociedad. Yo sé que esto depende de un Real Decreto Ley, que se tiene que validar en el Congreso. Y también sé que los votos no están garantizados en el Congreso de los Diputados. Pero aún así es nuestra obligación presentarlo, es nuestra obligación agotar todas las vías y, en todo caso, que sean quienes se oponen a ello, quienes se retraten ante los ojos del pueblo español para que les digan que ellos están totalmente a favor de que se disparen los precios del alquiler. Los españoles ya saben que Cipayuso y el PP Verde apoyan una guerra ilegal donde un pedófilo y un genocida bombardean escuelas infantiles de niñas para defender los derechos humanos. Y por lo tanto ahora lo que va a haber que recordar día sí y otro también es que cada céntimo que suba de la gasolina, cada céntimo que suba de la alimentación, cada céntimo que suba de la electricidad y cada céntimo que suba del alquiler, hay que culpar a esa guerra ilegal que ustedes apoyan y a votar negativamente a propuestas como estas. Muchas gracias. Empezando por Vox. Miren, ustedes en materia de vivienda no saben por dónde le da el aire. Van más perdidos que un pulpo en un garaje. Su portavoz en el Congreso salió ahí a decir
que ellos estaban a favor de la compra de los fondos especulativos, pero luego le pusieron la cara colorada cuando le dijeron, oiga, se presentó hace poco una iniciativa igual y ustedes votaron en contra. Y ahora salen aquí ustedes a decir lo contrario de lo que dice el otro. Su modelo ya sabemos cuál es. Su modelo es el de Baleares, donde ustedes han votado en contra de limitar la compra a no residentes, donde ustedes han votado en contra de subir los impuestos a las viviendas de lujo, ¿no? Mucho toldo verde, pero las viviendas de lujo, alfombra roja. Por eso, en una comunidad como Baleares, que está a la cabeza de España en sobrevaloración del precio de la vivienda, ustedes no hacen nada. Ese es su modelo, ese y una mezcla con el de Alicante, que también blanquean al alcalde para evitar una moción de censura. Con respecto al Partido Socialista, usted lo ha comentado, que la prórroga se ha aplicado unas 8 veces en los últimos 6 años, y si tienen dudas jurídicas, yo les invito, y de la viabilidad constitucional, yo les invito y les recomiendo a que se lean el informe presentado por el Defensor del Pueblo en esta materia, donde viene a decir que es viable constitucionalmente lo de las prórrogas del alquiler. Y con respecto a la compra especulativa, yo les invito también a que hagan un poco lo mismo que hicieron sus compañeros en Baleares con la iniciativa de limitar las compras a no residentes, que votaron a favor, al menos para poder estudiarlo, al menos para sacarlo adelante. Con respecto al Partido Popular, señor Catalá, yo soy un heterodoxo, No, una cosa no quita la otra, y yo estoy abierto a muchas fuentes y muchas influencias. Ha dicho usted algunas cosas que son ciertas y que son error de diseño de partida. En lugar de haberlo diseñado directamente o para aplicarlo a toda España o para cedérselo a los municipios, se cometió, en mi opinión, el error de dárselo a las comunidades, y nos vemos en esta situación porque su sectarismo ideológico impide que haya municipios que lo puedan declarar. Con respecto al alquiler de temporada, es verdad que una parte del alquiler no se esfuma, no desaparece, se va al alquiler de temporada. Por cierto, también en Madrid, aunque no se declare la zona de mercado tensional, pero no verá ningún titular diciendo eso. Lo que pasa es que esto ocurre por algo que a usted no le va a gustar. Lo que se regula funciona, lo que no se regula no funciona. Ergo, lo que hay que hacer es regular el alquiler de temporada. El problema que tiene la ley de vivienda es de un déficit de regulación, fíjese, no de un exceso. Así que lo que hay que hacer es tapar esas fugas, esos subterfugios por donde se van todo esto. El precio del metro cuadrado en Barcelona, 16,7 en 2024 y 16,8 hoy. Si hubiera seguido la tendencia de los 2 años anteriores, sería un 20% más caro. ¿Cuánto es en Madrid? ¿Cuánto ha subido en los 2 últimos años? Señor Catalá, 30 años con las competencias sin vivienda y el precio solo ha bajado cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Algo tendrán que decir ustedes. Respecto al titular que usted ha sacado, hay que mirar cuánto era el precio antes de la regulación de precios y cuánto es ahora. Está por debajo el precio medio. Es que no se ha dado cuenta, está por debajo de cuando se reguló. Ha subido con respecto al trimestre anterior, pero no con respecto a cuando se empezó a regular. Usted dice que esto pasa en las dictaduras comunistas, no sé qué. Pues esto se regula, mire usted, en Canadá, se regula en Austria, en Alemania, en Dinamarca, en París, son todas dictaduras comunistas. Respecto al contrato indefinido del alquiler, yo entiendo que si Vox considera que la renta antigua es franquista, entonces estarán ustedes de acuerdo, ¿no? En realidad no es eso, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, si a ustedes les vale, pues mira, está genial. El contrato indefinido de alquiler se aplica en Dinamarca, en Suecia, en Suiza, en Finlandia, en Austria, más países que le diga, y no ha desaparecido el mercado del alquiler. Con respecto, señor Catalá, que decía de que el stock de vivienda ha bajado, es mentira. Hoy hay alrededor de 1.500 viviendas más en alquiler permanente en Barcelona desde que se reguló. Pero pongamos que hablamos de Madrid. ¿Por qué nadie habla de ustedes? Obviamente su prensa solo saca datos fake de alquiler seguro, pisos.com y locuras de esas que ustedes luego aquí vuelcan aquí. Pero ustedes saben que eso no es así. ¿Por qué nunca se habla de ustedes? ¿Por qué nunca se habla que somos la segunda comunidad de toda España con más disparidad entre el precio de la vivienda y la renta de las familias? ¿Por qué nunca se habla que estamos a la cabeza en el precio del alquiler, que siempre es donde más sube? ¿Por qué si con su modelo liberal y ejecutivo, como dijo el señor Pache, estamos siempre en esta situación? Ustedes tendrán que decir algo además de pontificar sobre lo que hacen los demás. Lo que pasa es que a ustedes nadie le va a pedir a rendir cuentas, porque todo el mundo sabe, los españoles saben, que no esperan nada de ustedes. Porque ya lo dijo su presidenta, no vamos a hacer nada, porque ustedes están aquí para proteger el bolsillo del lobo inmobiliario.